¿Qué antecede a una crisis que orilla a un adolescente a tomar decisiones trágicas? Los factores que las generan son generalmente de orden psicosocial, pero también se deben descartar causas médicas o causas orgánicas, incluso antecedentes que pudieron haber ocurrido al momento del nacimiento. Los problemas hormonales son igual una bomba de tiempo. Nosotros tenemos que entender que el elemento clave en el suicidio es el dolor. Nuestros hijos tienen un dolor que no están pudiendo manejar y que en esta sensación de los papás de querer controlar absolutamente todo en la vida de nuestros hijos, que sean exitosos, que sean felices, entonces nos persigue pensar que nuestros hijos están almacenando, tienen una cantidad de sufrimiento en su interior, pero sí es, y algunas cosas tienen que ver con nosotros, nos guste o no nos guste, y otras tienen que ver con el entorno. Pero en la medida en que nosotros estemos obsesivamente queriendo construir una vida exitosa y feliz para nuestros hijos, no vamos o sin problemas, no queremos que nos den problemas porque ya tenemos muchos problemas. Por ejemplo, decía, hay problemas de violencia en casa, hay problemas de alcoholismo en casa, hay problemas económicos en casa, estamos haciendo un gran esfuerzo para que tú vayas a la escuela y entonces tú tienes que responder, ¿no? Y entonces el hijo es como el depositario de las expectativas. Entonces, en la medida en que queramos que nuestra vida sea así de sencilla, ¿no? O sea, como determinada, ¿no? Entonces, en esa medida vamos a dejar de ver que hay infinidad de circunstancias por las que nuestros hijos, hijas, hijos pueden estar almacenando una gran cantidad de dolor que no están sabiéndolo manejar. Lo cierto es que están en una etapa de vida muy complicada en la que no tienen la madurez para darle palabras a las emociones y tampoco tienen la capacidad para controlar las emociones. Entonces, de repente empiezan a sentirse tristes y la tristeza, o sea, los pensamientos que van generando más tristeza empiezan a salirse de control y de repente están invadidos de tristeza. O de repente hay una situación que les genera enojo y los pensamientos empiezan a agrandarlos de tal manera que están llenos de enojo o llenos de desesperanza. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer como padres y madres es reconocer que hacemos lo que podemos, pero que no necesariamente lo que podemos salvaguarda o protege a nuestros hijos, hijas, o les garantiza un bienestar, una vida plena, y que siempre vamos a estar teniendo que observarlos y revisarnos si verdaderamente está sucediendo en casa y en el entorno aquello que ellos necesitan para poder tener esa vida plena. Y a partir de este como diálogo con toda humildad, entonces sí, los hijos se pueden abrir a nosotros o nos pueden permitir hacer como un reacercamiento, como una nueva oportunidad para reacercarnos, que pueda abrir como nuevos caminos al diálogo, ¿no? Un elemento importante es saber que hay factores predisponentes y factores precipitantes, ¿no? O sea, hay factores que a lo largo de nuestra historia de vida nos están predisponiendo. O sea, no sucedió ayer, la idea no sucedió antier, no, es algo que yo vengo como pensando y de forma agravada, pues, y hay factores que lo precipitan. Es muy difícil hablar de solamente factores orgánicos. El ser humano pues, es un ser biológico, psicológico, social, pero sí es importante tanto en los pacientes adolescentes como en los adultos, niños, en cualquier paciente que presente un cuadro depresivo, descartar causas médicas o causas orgánicas, como llamamos, de los cuadros afectivos, en este caso de la depresión. Y generalmente lo que, digamos, de las causas más frecuentes o de las cosas que tenemos que evaluar son alteraciones de la corriente eléctrica, es decir, descargas de tipo epiléptico, y también cambios de ánimo abruptos, como puede ser cambios depresivo, ponerse una persona muy irritable. Y eso es una de las causas que debemos siempre tratar de descartar, que en un momento dado no exista alguna alteración eléctrica que pueda estar influyendo en un momento dado en la conducta potencialmente suicida de una persona. Siempre hay que tomar en cuenta los antecedentes que llamamos perinatales y prenatales en un momento dado, ¿no? Es decir, si hubo sufrimiento fetal, si hubo algún retardo en el desarrollo psicomotriz, si ha tenido algún tipo de evento neurológico durante el desarrollo de su infancia temprana, de la infancia tardía, durante la adolescencia, si ha tenido algún tipo de crisis, de desmayos, que en un momento dado nos puedan orientar a pensar que puede haber una causa cerebral, una causa orgánica. Muchas veces esto es asintomático y no es algo que los papás se puedan dar cuenta, sino es obligación de nosotros
descartar estas partes, sobre todo, pues actualmente que se cuenta con recursos como el electroencefalograma, como el mapeo cerebral, que es indispensable realizar en todos los pacientes, no nada más en los deprimidos, sino como una rutina, sacar por lo menos un electroencefalograma o un mapeo, que esto nos ayuda a descartar en un momento dado las causas. A veces encontramos de todo, encontramos chicos que pueden tener una alteración eléctrica, no necesariamente una descarga epiléptica, también digamos áreas de frecuencia o de voltaje bajo, generalizado, que hablan de inmadurez cerebral. Si le añade usted factores de consumo de alcohol, una edad, por ejemplo en el caso de los adolescentes, si hay un cambio hormonal en el caso de una mujer o si hay problemas psicosociales, pues es una bomba de tiempo que puede lamentablemente desencadenar en un suicidio. Para los especialistas, la depresión en la adolescencia representa uno de los principales focos rojos que deben atenderse de inmediato para evitar que deriven en una idea suicida. Las señales son muchas y la mayoría se pueden detectar observando sus actitudes en el día a día. Esto es una problemática bien importante y en los jóvenes mucho más, ¿eh? En los jóvenes mucho más es más difícil darse cuenta porque los papás dicen, es que es adolescente, ¿no? Y en los adolescentes pues hay estos cambios, están como de repente bien, de repente mal, se ponen irritables y pues es el adolescente. Y la brecha que se ha estudiado en la población mundial, por ejemplo, para detectar la depresión y problemas de salud mental, es enorme. Por ahí se calcula que hay hasta 14 años el promedio para que una persona con depresión pueda diagnosticarse y tratarse. En nuestro país esto es altísimo, ¿no? La mayor parte de los jóvenes que intentan o que tienen esta ideación suicida, inician con una depresión o está provocada esta ideación o este intento o esta planeación está provocada por una depresión. Es muy frecuente que la depresión nos lleve. No siempre es la principal causa, pero sí es altamente frecuente. Por más mínimo que sea el cambio en el comportamiento de los jóvenes, todos cuentan. Todos te están alertando de algo que no debes dejar pasar y no basta con decirles, échale ganas. Generalmente es la observación. Observar en un momento dado, tener la mayor comunicación con los hijos, creer en un momento dado todas las quejas que en un momento dado algún joven tiene. Por ejemplo, cuadros de dolor, migraña en un momento dado, desmayos que en un momento dado pudo haber tenido. No tomarlos como parte de una situación de los jóvenes o del paciente deprimido como tal, sino realmente tomarlo como una pista que nos puede en un momento dado guiar a hacer un diagnóstico. Porque además de los aspectos cerebrales, también hay aspectos hormonales muy importantes, sobre todo en las etapas del desarrollo. Por ejemplo, otro de los aspectos muy relacionados con la depresión son las enfermedades de la glándula tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, que en un momento dado puede provocar cuadros depresivos que a veces se pasan inadvertidos, donde hay alteraciones también del crecimiento, donde hay alteraciones del rendimiento académico. Hay que hacer muchas veces una buena evaluación también de la función tiroidea. Creo que hay que tomarlos en cuenta, hay que tomar en cuenta siempre y descartar las causas orgánicas, hormonales, cerebrales, en general. No es la única causa, ni es la más importante, lamentablemente. Las causas psicosociales pues siguen siendo, lamentablemente, las que van a provocar más cuadros de suicidio, cuadros de consumo de alcohol, de violencia, etcétera, pero sí es importante tomar en cuenta que puede existir un porcentaje de un 10-12% de alteraciones cerebrales, hormonales, que pueden en un momento dado incrementar el riesgo. No es que propiamente una epilepsia lo mande al suicidio, pero sí incrementa el riesgo porque lo vuelve más impulsivo. Puede en un momento dado coincidir
una situación familiar, una situación de consumo de alcohol o de abstinencia del alcohol, con una situación de crisis, una descarga, y eso va a hacer que la persona sea en un momento dado más impulsiva, que tenga una incapacidad para controlar su respuesta ante un estímulo. Y eso ya de por sí en los jóvenes es algo que en un momento dado se da. El joven, el adolescente en general es muy impulsivo, porque emocionalmente no tiene la madurez, porque cerebralmente no se ha consolidado, sobre todo en el área prefrontal. Hasta los 20 o hasta los 25 años es cuando se ha visto que se alcanza ya una madurez cerebral. Entonces, si usted le añade todos estos factores cerebrales, si hay algún padecimiento orgánico, malas causas psicológicas, sociales, familiares, de todo tipo, pues estamos ya sumando muchos factores y no nada más pensar que toda la depresión es tristeza, es porque me abandonaron o porque no me quieren o porque, como dice lamentablemente mucha gente, ¿no? Porque no le echa uno ganas. Porque eso es algo lamentablemente muy común, inclusive hasta por médicos no psiquiatras, ¿no? Pensar que un cuadro que tiene complicaciones o implicaciones médicas se va a reducir con echarle ganas. Eso al paciente lo hace sentir peor, no lo hace sentir como un ser inepto, flojo, que no quiere luchar. No, el paciente está sufriendo de una alteración, digamos, neuroendocrina y además de neurotransmisión cerebral, ¿no? Si nos vamos directamente a la causa orgánica de la depresión, ya no médica, por decirlo de una manera, las causas bioquímicas es la disminución de los neurotransmisores, que son los que llevan un mensaje de una neurona a otra. En este caso, la más implicada es la serotonina, junto con otros neurotransmisores. El amor, el cariño, los cuidados pueden evitar que un adolescente tenga ideas suicidas. Existe la posibilidad de que un hijo profundamente amado por sus padres, su padre y su madre y sus hermanos, llegue a contemplar la idea de quitarse la vida o hasta intentarlo, sí. O sea, y esto lo digo porque no creamos que porque los amamos, entonces esto los salvaguarda de todo mal. O sea, esto no necesariamente lo salvaguarda, porque además no siempre amamos de la forma más saludable posible, ¿no? O sea, a veces sobreprotegemos y entonces, y en esta sobreprotección, por ejemplo, también los hacemos sentir inútiles o poco capaces, ¿no? O sobreexigimos, ¿no? Y entonces también nuestra exigencia los asfixia, ¿no? Entonces, no necesariamente el amor protege. O, por ejemplo, esta parte tan importante de los likes, ¿no? O sea, lo que yo haría por un like, ¿no? O tener tantos seguidores ahora en las nuevas redes, ¿no? Entonces, por tener nuevos seguidores, yo puedo hacer cosas que me pongan en riesgo con tal de que la gente, llamar la atención de mis seguidores y entonces que haya más seguidores, que haya más likes y que esto puede estar como vinculado también a una necesidad de likes por una vida afectiva con pocos recursos, o sea, pocas relaciones interpersonales, no éxito en las relaciones con pares, por ejemplo, ¿no? O un bullying, entonces que hay burlas y humillaciones y entonces aquí en las redes demuestro que, y entonces en este espacio no hago cosas para que vean que yo también puedo, ¿no? Entonces, pueden estar pasando circunstancias que los están poniendo en riesgo y que a simple vista podrían resultar imperceptibles y que no hay factores necesariamente en casa desde nuestra percepción de amor, de que los amamos, que estén generando esta condición. Entonces quitémonos de la mente que las personas, los jóvenes que intentan suicidarse vienen de hogares en donde no fueron amados, ¿no? Donde estaban descuidados, donde sus padres no escuchaban, donde sus padres no les ponían atención, porque o sea, si lo estigmatizamos así, entonces nosotros decimos eso no es para mí. No, claro que puede ser para mí. Puede ser para todos. Nunca sabemos ante qué circunstancias pueden estar nuestros hijos, nuestras hijas, y que los puedan llegar a colocarse en una situación de riesgo. La comunicación afectiva y efectiva deben convertirse en una práctica común entre los jóvenes y sus seres queridos, así como saberlos escuchar sin miedo a lo que vayan a decir. Un factor protector que vemos en jóvenes que han tenido alguna problemática pero que pueden salir fácilmente de ella es esta
buena comunicación que hay entre la familia, ¿no? Cuando el joven puede externar y no es acusado o no es señalado por la familia, pero ¿cómo se te ocurre esto que ahorita no deja? Yo he tenido aquí alumnos en el consultorio que vienen y me platican que les han dicho a la familia, oye, es que me subí al puente y estuve a punto de aventarme, y que llega y se lo logra platicar a la mamá o al papá, y de repente la mamá le dice, ay, tú siempre con tus cosas, ya quieres buscar pretextos para que te hagamos caso, para llamar la atención, para decir que por eso no estás bien en la escuela, y uno no se puede imaginar, ¿no? Uno que tiene, sobre todo cuando uno tiene hijos, no puede imaginar la gran frustración que siente un joven y que dice, jamás vuelvo a decirlo, y que entonces ya no lo platican, lo intentan. Cuando yo comparto con alguien que mi vida no tiene sentido, que para qué seguir adelante, por supuesto que estoy en una situación de desvitalidad, de desesperanza, de falta de sentido de vida, de pocos deseos, de poco ánimo, pero es como si tuviera una flamita que todavía no se apaga. Aunque pareciera que el discurso es reiterado de para qué sigo viviendo, no tiene sentido, y pareciera que hay un tema como obsesivo y que no escucha, si lo estoy diciendo es porque la flamita está encendida y todavía no se apaga. Y nosotros tenemos que entender que tenemos posibilidad de levantar esa flama. Nuestra responsabilidad no es que ame la vida, nuestra responsabilidad es que busque la siguiente alternativa de ayuda. Empezamos y nosotros detectamos que hay algo está pasando con nuestros hijos. Lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo de rascar un poco más. Podemos escuchar cosas muy dolorosas, pero peores cosas pueden suceder si no lo escuchamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es no tener miedo. Les diría, escuchen aunque duela. Y si el dolor me invadió y ya no pude escuchar más, me salgo de la habitación, cierro esa plática, me perdono por no haber podido escuchar más. Espero estar en un mejor momento pronto, por supuesto, me relajo para me fortalezco y regreso en otro momento y lo intento. Otra recomendación es que hay que escuchar aunque no hable. O sea, nuestra obligación es observar a los hijos, observarlos en la mañana, observarlos a la hora de la comida, observarlos en la cena. Tenemos que abrir espacios para convivir y observar. Hay cosas que ellos no pueden decir y nosotros tenemos que ver en las noches, charlar antes de dormir, observar si no están saliendo de la habitación, observar si hay como cambios en su estado de ánimo, en sus prioridades, en sus deseos, observarlos. Cuando empiecen a tener comentarios nuestros hijos de que lo que estoy haciendo no sirve, no sirvo para nada, soy un inútil o soy una inútil, es importante cacharlos y no dejar que aumenten estos comentarios. Y eso no quiere decir deja de decir esto, tú no eres ningún inútil. No, es como entender que esas palabras llevan muchos sentimientos de desaprobación y que está muy lastimada la autoestima. Entonces hay que buscar el espacio adecuado para decir, me preocupa que te he escuchado decir esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo piensas así? Y entonces rascar, ¿no? Indagar. Otro elemento es hacerle sentir a los hijos que no están solos. Hijo, a lo mejor le he regado muchísimo, a lo mejor no te he escuchado a tiempo, a lo mejor no me he percatado de cosas que estás viviendo, pero no estás solo. Te amo y estoy aquí contigo en las buenas y en las malas. Y juntos vamos a poder enfrentar la situación adversa, lo difícil que estés viviendo. Y tú me puedes decir las cosas más dolorosas y yo las voy a escuchar. Aunque no me gusten, aunque me duelan, aunque me asusten, las voy a escuchar y juntos las vamos a enfrentar. Otro elemento importante es fortalecer su confianza.
en ellos mismos, que no se exijan, ¿no? Que no se desaprueben, ¿no? Pero también con fortalecer su confianza es tú puedes. Yo sé que es difícil, yo sé que te está costando trabajo, pero tú puedes. Tenemos que cuidar que nuestras palabras no sean con exigencia. Tú puedes y me lo tienes que demostrar, ¿no? O tú puedes y tienes que salir adelante. Porque tú puedes, porque me lo has demostrado en otras ocasiones. Fíjense cómo mis palabras pueden ser yugos y exigencia, puede ser un decirle tú puedes. Yo sé que tú puedes. O sea, hay diferencia en el tono que hace sentir a un hijo perseguido, presionado, sobrepasado por la exigencia o no. ¿Podemos fallar como padres? Fíjate que a veces yo creo que cometemos un error los padres muy grande, y es que nos mostramos perfectos ante los hijos. Es el médico especialista que tiene muchos éxitos, y entonces el hijo se ve obligado a llegar hasta aquí en la escalera. Y nosotros no les enseñamos a los hijos todos los pasos que llevamos para llegar hasta aquí, y que muchas veces nos resbalamos y nos caímos. Entonces los hijos ven tan lejano que se ven ellos fracasados e incapaces de llegar y ser como los padres que leen, que estudian, que tienen una ortografía impecable, que hablan de una manera, ¿no? O sea, y entonces se sienten insuficientes e incapaces. Creo que a veces nos mostramos así para ser un referente, pero no nos damos cuenta que sirve siempre y cuando nos bajemos y hablemos con los hijos de todas las dificultades que tuvimos en el camino, de los momentos difíciles, de cómo nos cortó la novia, de los momentos de depresión, de desánimo, de angustia, de esas circunstancias difíciles que nos tocó vivir y cómo las enfrentamos. ¿Y cuando la tragedia ocurre? Esa idea tenía que ver, o el origen de esta idea era un dolor que no estaban pudiendo manejar. Y que este dolor, si hubiera sido perceptible tan fácilmente, lo hubiéramos hecho. O sea, no lo percibimos a veces por amor también. O sea, el amor hace que sea muy difícil ver el dolor de nuestros hijos. Perdónense por no haber podido leer este dolor a tiempo, por no haberle encontrado una salida, por no haberlo detectado. Es importante soltarnos ya, saber que no siempre sabemos qué hacer, ni en el momento adecuado, no siempre podemos escuchar de la mejor manera o escuchar simplemente, pero entonces esta experiencia acumulada la podemos poner al servicio de otras personas, ayudar a otras personas para que lo detecten a tiempo, ayudar a otras personas que han vivido la pérdida para fortalecernos, ser más sensibles y porque esta experiencia nos hace entender que la vida, lo complejo de la vida, ¿no? Y del dolor y lo que nos puede vulnerar el dolor. Entonces es momento de hacer algo, salir de este dolor haciendo algo por los demás. Aprendamos a escuchar los silencios de nuestros jóvenes, porque esos silencios son gritos de auxilio. Y recuerden, siempre habrá una salida si la buscamos a tiempo. Hoy queremos agradecer a ellas, a ellos, a esos jóvenes, a sus papás, a las escuelas, a los maestros, que tuvieron la valentía de ponerse frente a estas cámaras para compartir su historia y que no se repitan en otros casos. Muchas gracias.